la casa y que en Ahora Getafe siempre estamos a vuestra disposición. Bueno, venimos a presentaros las 10 propuestas imprescindibles para Getafe, los 10 proyectos de cambio imprescindibles para Getafe de cara a los presupuestos municipales de 2018. Y bueno, como sabéis, llevamos meses trabajando, desde marzo en todo este proyecto, a través de reuniones con el gobierno municipal, reuniones con las delegaciones, con asociaciones, con colectivos, con plataformas, en definitiva pues con entidades y con la sociedad civil organizada de Getafe. Hemos recopilado hasta 150 propuestas que entendemos que tienen que estar de una u otra manera en la política de Getafe a medio o a corto plazo. Sabéis también que realizamos una encuesta en la que conseguimos, bueno, porque nos interesaba conocer pues todo lo que son las propuestas, las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía de Getafe. Y bueno, todo este trabajo de prospección, de trabajo con las delegaciones, del trabajo con la encuesta, del trabajo diario con la ciudadanía de Getafe y con los trabajadores y trabajadoras municipales, y toda esa recogida de propuestas por parte de nuestra militancia en los barrios, pues nos ha llevado a plantear estas 10 propuestas de cambio que consideramos imprescindibles para los presupuestos municipales. Acabo de reunirme con el Nuño Vico, concejal delegado de Hacienda, y le he trasladado las propuestas que hemos trabajado en Ahora Getafe. Tenemos que ser cautelosos con la respuesta que vaya a darnos el gobierno municipal y bueno, desde luego vamos a respetar sus tiempos pues, para posicionarse sobre ellas. Pero desde luego esperamos pues, que las asuman como propias y sobre todo que las cumplan. Pues tal y como os explicaremos, estos 10 proyectos de cambio que planteamos para Getafe, pues entendemos que son compromisos adquiridos por el propio PSOE, por el propio Partido Socialista de Getafe, con los vecinos, con los colectivos e incluso con su propio electorado. Hemos hecho este año un planteamiento distinto por un motivo muy sencillo, porque entendemos que el gobierno de Sara Hernández, el gobierno del Partido Socialista, pues ha venido incumpliendo todos y cada uno de los compromisos adquiridos desde el principio, desde ese primer acuerdo de investidura que les llevó al gobierno, que llevó a Sara Hernández a la alcaldía y que no tardó ni 15 días en cumplir, hasta todos y cada uno de los compromisos que ha ido adquiriendo con los colectivos sociales. Entendemos que ha habido también un incumplimiento de su propio programa electoral, desoye los acuerdos que se toman en el Pleno y de hecho obstruye nuestra labor como oposición. Fue en marzo cuando pedimos las primeras reuniones al gobierno, las reuniones con las delegaciones para tener lo que es un panorama completo de la situación del ayuntamiento, de cada una de las delegaciones, y no fue hasta finales de junio cuando el gobierno accedió pues, a esas primeras reuniones que vinieron realizándose con todas y cada una de las delegaciones del ayuntamiento entre finales de junio y hasta el mes de noviembre. Lo que nos preocupa es sobre todo la pasividad que ha tenido el gobierno desde ese momento y el poco interés en convencernos de sus propuestas. Y tenemos que lamentar pues, que después de ese primer borrador que nos dieron entonces, ese primer preborrador, que era básicamente una hoja de Excel con las intenciones del gobierno, pues no nos haya trasladado todavía el borrador definitivo con el que está trabajando y del que tenemos conocimiento de manera extraoficial. Que consideramos que esta indiferencia del gobierno municipal pues, es sintomática del desinterés por estos presupuestos municipales de 2018 y de la falta de ideas del PSOE y de que de esa propuesta que quiere plantear pues sea realmente buena para Getafe y quiera realmente mejorar nuestra ciudad. En Ahora Getafe, sin embargo, nosotros y nosotras nos hemos adaptado a ese escaso margen que nos han dado, no nos hemos resignado y hemos estado trabajando durante todo este tiempo pues, en propuestas sobre ese borrador preliminar, que es el único que teníamos, haciendo un esfuerzo para que efectivamente haya unos buenos presupuestos en 2018, porque creemos que unos buenos presupuestos serían muy positivos para la ciudad siempre y cuando, claro, haya garantías de su cumplimiento y no suceda como ha sucedido en anteriores ocasiones. Creemos que la situación dramática que viven muchos de nuestros vecinos y vecinas
necesita soluciones urgentes y que no las está dando la política general que está realizando el gobierno municipal. Por ello no nos vamos a resignar y hemos estado trabajando muy duro pues, para unos presupuestos con garantías, que son estas 10 propuestas que vamos a pasar a desarrollar con un poco más de detalle pues, junto con mis compañeros. En primer lugar, la primera propuesta que presentamos tiene que ver con Lima. Consideramos que el oscurantismo de Lima tiene dos consecuencias fundamentales. Una de ellas es la suciedad que en las calles por la falta, digamos, de buena gestión por parte del gobierno municipal, y tiene otra segunda consecuencia que es la falta de transparencia en los diferentes procesos, tanto de contratación como de despido, como hemos visto en el caso de los despidos de Lima y de los 25 trabajadores despedidos. Lo que planteamos básicamente es, por un lado, una auditoría externa que pueda ser llevada a cabo por toda la corporación, de la que tenga información todos los grupos municipales, y que no una auditoría de cuentas, sino una auditoría de gestión en la que, digamos, no se vea únicamente, como pasa en las auditorías de cuentas, que se corresponde con la realidad contable de la empresa, sino que se fiscalice cuál ha sido la toma de decisiones y la motivación de esas decisiones. Por otro lado, un cambio en los estatutos que haga más plural y democrática la empresa, y en tercer lugar, el cumplimiento del acuerdo del Pleno de septiembre de 2017, que fue aprobado por la mayoría del Pleno y que no se ha cumplido, que básicamente tenía 3 puntos, y uno de ellos era la reversión de los procesos de despido en aquellos casos en los que sea posible y no haya una sentencia firme. Y bueno, para la explicación de los puntos 2 y 3, pues os dejo con Carlos Enjuto, mi compañero en la nueva adquisición en el grupo municipal, que siempre ha estado presente en Ahora Getafe de una manera u otra, y que es nuestro nuevo fichaje dentro del grupo. Hola, buenos días. Bueno, la primera propuesta que voy a presentar es una propuesta que viene a dar solución a una tormenta perfecta que viene provocada por las desidias del gobierno municipal y el gobierno autonómico con respecto al parque de la Alhóndiga sector 3. El abandono se ha prolongado durante el tiempo y está provocando desde talas masivas que hemos visto recientemente, el empeoramiento de la calidad del agua hasta unos extremos que todos podemos ver. Cualquiera que pase ve que hay zonas del parque que ni siquiera aparecen en un parque. Recientemente la Comunidad de Madrid ha renunciado al convenio firmado, que por otra parte ha incumplido, lo cual devuelve al municipio la responsabilidad sobre el parque, y entendemos que debe ser una prioridad porque es el parque que está más cercano al casco histórico de Getafe y que debe ser un lugar de disfrute de todos los getafenses, y no como, bueno, con una mayor y que se acabe con el abandono que ahora sufre. Para ello proponemos primero un plan de choque que repueble toda la zona que ahora mismo es un erial, como primera intervención, que se recupere el mobiliario urbano que está deteriorado allá, producto también, como decimos, del abandono, que se limpie el lago. Nos alegramos que desde que hemos empezado a hablar en todas estas rondas con los diferentes colectivos, algunas de las medidas que estamos proponiendo ya se empiezan a poner en marcha, y en la medida en la que nuestros propios diálogos estén provocando atención sobre este tipo de cosas, pues nos congratulamos, ¿no? En todo caso, vemos que no pueden decir que no sea una prioridad de todos, porque tanto esta como la siguiente propuesta que voy a proponer, o sea, que voy a explicar, lo que es evidente es que todos los grupos políticos lo llevan en su programa, y todos los grupos políticos, cuando pasan por el gobierno, se olvidan de ello, ¿no? Entonces es importante. También creemos que hay que darle un correcto mantenimiento al campo de softball que está en la parte de atrás de las piscinas. Deberían instalarse baños públicos para que sea un espacio donde la gente pueda estar horas y que no recurran a ilegalidades cuando están mucho tiempo. Entendemos además que, en tanto que pulmón verde, deberían eliminarse las antenas de telecomunicaciones más cercanas en el propio parque, para que sea un lugar mucho más saludable.
hay un plan de soterramiento de la vía, de las redes de alta tensión o de media tensión. Debería eliminarse la subestación eléctrica y soterrar las líneas. Creemos además que debería recuperarse la función del vivero municipal y que sea un lugar como para lo que fue planificado y que se abandone el abandono, por así decirlo, la redundancia y la cacofonía. Y sobre todo lo que queremos es que... sobre todo lo que queremos... Y sobre todo lo que queremos, como digo, es que una vez que se haga este plan de choque se ponga un plan de mantenimiento que haga que este plan de choque no quede como todo lo demás en dinero tirado a la basura. Que se dejen de perder árboles por la falta de mantenimiento, falta de riego, etc. Luego, la segunda propuesta que voy a explicar es la hemos denominado Desarrollo Verde de Perales del Río y del Manzanares. En este sentido, pues vuelvo a hacer referencia a un plan que está en todos los programas políticos de los partidos políticos que se presentan a las municipales y, nuevamente, incumplimiento sistemático de todos los que han pasado por las funciones de gobierno, que básicamente podrían ser tres, ¿no? Lo primero que queremos plantear es convertir Perales del Río en una entrada, en la puerta de entrada al Parque del Sureste. Es la forma natural del acceso al Parque del Sureste desde para Madrid y para Getafe. El Parque del Sureste, el abandono es más que evidente, la falta de responsabilidad de la comunidad autónoma es manifiesta y es un ejemplo de cómo las políticas de la comunidad autónoma se vuelcan para el norte y abandonan al sur, como toda la industria, lo verde que está en el Parque del Sureste son depuradoras, son centros de reciclado en sus límites, hay canteras, en fin, hay toda una serie de servicios para el conjunto de la comunidad que caen en el Parque del Sureste en lugar de ponerse en valor, el valor ecológico, histórico, el valor medioambiental que tiene el Parque del Sureste y que podría ser un disfrute tanto para los de este lado del río como los del otro lado, ¿no? Como para arriba. En ese sentido, creemos que es muy importante que se desarrolle el plan firmado, el acuerdo firmado a bombo y platillo entre Carmena y Sara Hernández, ese acuerdo firmado entre los dos municipios, que ya por la parte de Madrid se ha cumplido, es decir, la conexión de los tramos 1, 2 y 3 del Parque Lineal del Manzanares, mientras que en la parte de Madrid sí que ha hecho su trabajo, la parte de Getafe está a la espera. También, como en el caso del Parque de la Lóndiga, hemos recibido noticias de que la cosa se empieza a mover. Por lo visto, el parque, ahí hay una oferta, una propuesta de la Confederación Hidrográfica al respecto y esperamos que esa propuesta cumpla con el cometido que todos nos hemos trazado y que se nos tenga en cuenta también a la hora de evaluar este proyecto. Además de la recuperación del Parque Lineal del Manzanares, en el cual es importante tanto la recuperación de la senda, de los caminos o la creación allí donde no hubiera, donde ha sido interrumpido por centros de depuradores, reciclados, en fin, por industrias que limítrofes y que imposibilitan el camino, se establezcan puentes que faciliten la permeabilidad desde Perales hacia al otro lado del Parque Lineal del Manzanares y para poder, tanto sea para el camino de Vinateros como para poder acceder a Madrid desde la senda ciclista que ya, como digo, ha terminado Madrid. Luego, además, creemos que otra de las propuestas que todo el mundo propone, la creación de ese centro de interpretación histórico y medioambiental, creemos que es el momento ya de que pase de los programas a la realidad. Creemos que debe ser dotado presupuestariamente para que de una vez por todas se realice. Nuestra propuesta es que este centro de interpretación histórico y medioambiental vaya de la mano de un taller, de una escuela taller, que permita ir generando empleo verde asociado tanto al Parque
del sureste en cuanto a su explotación, por así decirlo, en cuanto a su redescubrimiento, como a la adecuación y arreglo y para que esto sea posible. Y bueno, yo voy a dar paso ya porque creo que me estoy extendiendo demasiado, me están dando datos. Bueno, la propuesta número 4 tiene que ver con el contrato de gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas. Fue en agosto cuando tuvimos, bueno, julio-agosto cuando tuvimos el primer contacto con el gobierno municipal, en el que nos explicó pues, cuál era su propuesta para este tema. Básicamente, lo que nos planteaba era la ampliación del contrato a las pistas de uso libre, que lo que viene a significar es el aumento es decir, la privatización del mantenimiento de dichas instalaciones, de lo que son las pistas de uso libre de Los Molinos, de Buenavista, de Perales del Río, de Getafe Norte, del sector 3, y lo que entendemos pues es que desde luego no va en la línea de lo que defendíamos tanto Partido Socialista como la Getafe en la campaña electoral, que era remunicipalizar y volver a hacer y volver a conseguir que la gestión sea directa. Entonces, hay dos puntos, el primero fundamental es ese y el segundo es el planteamiento que se ha hecho, que a nosotros no nos lo han hecho de manera directa, nos ha llegado a través de los sindicatos, que plantean dividir el contrato en 3 de manera que la fuerza de negociación de los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo están llevando la gestión y el mantenimiento de las instalaciones deportivas pues va a perder mucha fuerza y van a perder mucha capacidad de negociación. Entonces, básicamente son 2 medidas. La primera, que todo lo que vaya a salir tenga que ver con lo que vaya a estar dentro del contrato sea un único contrato y no salga por lotes. Y luego, por otro lado, consideramos que para revertir el proceso es fundamental, primero, que no se privatice el mantenimiento de dichas pistas, y no solamente eso, sino que consideramos que para dar la vuelta a esta tendencia que se ha llevado durante todos estos años, entendemos precisamente que para que sea viable no podemos plantear la reversión completa y que vayamos a incorporar la gestión directa en la totalidad de los servicios, pero sí creemos que al menos una instalación emblemática como es el polideportivo de la Alhóndiga del sector 3 debería pasar a ser gestionada directamente por parte del ayuntamiento. En algunos de los casos puede ser asumida alguna de las funciones por Lima, las que tienen que ver con jardinería y con limpieza, y en el resto de casos pues que pueda ser asumida por la delegación. La quinta propuesta tiene que ver con 2 carencias fundamentales. Se puede resumir como las carencias de la educación pública en el barrio de Los Molinos, y tiene que ver básicamente con 2 cuestiones. Una es que no hay escuela infantil pública en el barrio de Los Molinos, que eso nos parece una falta de previsión absoluta, y en este caso la culpa fundamental es de los diferentes gobiernos municipales que han pasado por Getafe. No puede ser que un barrio nuevo en una ciudad que se dice feminista y que dice defender la incorporación de la mujer al mercado laboral y que dice defender la educación pública, pues que un barrio nuevo como es el barrio de Los Molinos, tras casi 7 años desde la entrega de las primeras viviendas o desde la previsión de las primeras viviendas, realmente 6 años desde la entrega, pues no tenga una oferta de plazas públicas en escuelas infantiles. Eso no puede ser, es una reivindicación que lleva realizando años el colectivo Los Molinos Existe, que reivindica dotaciones de calidad en el barrio, y creemos que hay que solventarla de manera inmediata. Y por otro lado está la falta de plazas en educación primaria. La falta de plazas en educación primaria tiene un responsable fundamental, que es la Comunidad de Madrid y el gobierno del Partido Popular que llevamos sufriendo a nivel autonómico tantos años. Eso no quita que tengamos que intentar, que haya llegado ya el momento de buscar soluciones a nivel municipal, porque si no va a ir, es un problema que va a ir a mayores. Cada año, por una cuestión puramente demográfica, entran más niños en la etapa de educación primaria, y sin embargo, pues con esta construcción por fases que le gusta tanto a la Comunidad de Madrid, no se ofertan nuevas plazas
al mismo nivel de las nuevas necesidades educativas de los niños y niñas de Los Molinos en educación primaria. ¿Cuál es la propuesta? Pues la propuesta es, siguiendo el modelo que se ha seguido en Rivas desde mediados de los años 90, que sea el ayuntamiento con recursos municipales quien afronte, primero que firme un convenio con la Comunidad de Madrid y quien afronte la construcción de un segundo colegio en el barrio de Los Molinos, siguiendo el modelo 012, es decir, que incluya una escuela infantil y un colegio de primaria, y que este nuevo centro educativo 012 inicialmente se ha financiado, ya digo, con recursos propios del ayuntamiento, y después, a través de ese mecanismo de compensación, pueda recuperar esos fondos de la Comunidad de Madrid. Entendemos que la Comunidad de Madrid también va a estar de acuerdo, porque nadie puede entender que estén sufriendo lo que tienen que sufrir, las peripecias que tienen que sufrir los niños desplazándose a otros barrios, lo poco ecológico que es además tener que estar diariamente desplazando tanta gente a otros centros, y entendemos que además es un derecho que haya una oferta educativa de calidad en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Entonces, pues creemos que incluso puede existir la posibilidad de cofinanciación y que, digamos, el ayuntamiento, para incentivar a la Comunidad de Madrid, pueda proponer la financiación de un 10% de la obra o de un 20%, siguiendo un poco, ya digo, el modelo que se ha hecho en el último caso, ha sido en el barrio de La Luna de Rivas hacia Madrid. Y bueno, para el siguiente punto, pues os dejo con Alba Leo, que es trabajadora del grupo municipal y, bueno, y es la sonrisa de nuestra organización. Bueno, cabe recordar que, como ha dicho Daniel, esta construcción por fases tiene un objetivo claro, que es la desmantelación de nuestra educación pública. Y bueno, en el número 6 presentamos un plan de acción social, que lo podéis ver muchísimo más detallado en la página 25 de este maravilloso libro que os hemos repartido. No hace tanto tiempo, el gobierno de Getafe promovió un anuncio en los medios de comunicación en el cual aseguraban que en Getafe estábamos a la cabeza en inversión social. Bueno, pues bien, no sé cómo se les cae la cara de vergüenza, porque ¿cuál es la situación real? Todo lo contrario. Según confirma un estudio realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, Getafe está en la zona precaria del ranking al invertir solo 39,76 euros por habitante. Una cifra muy lejana a los 100 euros por habitantes que esta asociación considera que sería lo óptimo. Supuestamente un gobierno socialista debería impulsar políticas sociales progresistas. Sin embargo, en Getafe podemos comprobar que las políticas sociales del PSOE son exactamente calcadas a las políticas sociales del Partido Popular, vamos, como gotas de agua. En el grupo municipal, lamentablemente, vemos a diario situaciones sociales dramáticas. Casos que, por supuesto, el gobierno municipal está informado. Sin embargo, vemos que no actúa, porque es de cajón o es primordial que si quieres llevar a cabo políticas sociales eficaces, es decir, luchar contra la exclusión social, la pobreza energética, la pobreza infantil, que está directamente relacionada con el desempleo, los servicios sociales y la protección social tiene que ser una prioridad presupuestaria. Nos pueden decir que no se puede, pero tenemos un ejemplo a seguir, que es el Ayuntamiento de Barcelona. El gobierno encabezado por Ada Colau invierte 200 euros por habitante en protección social. O sea, creo que hay un margen muy amplio que podemos ir avanzando. En esta línea, y sobre todo pues, para hacer un Getafe mucho mejor para las vecinas y vecinos de Getafe, proponemos un incremento de 1.325.000 euros para aumentar el presupuesto en protección social. Sería del siguiente modo: en programas de ayuda de alquiler y pago de suministro, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, programa de intervención social y comunitaria, aumentar el seguimiento de las personas con mayor riesgo de exclusión social, programa de respiro familiar para que puedan contratarse más profesionales que den cobertura al servicio,
y, por supuesto, un aumento de plantilla de trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales. En conclusión, frente al desamparo que sufren centenares de familias en nuestra ciudad, ahora Getafe traza un plan de acción que multiplique la inversión y saque a Getafe de esa clasificación que nos parece indecente de ciudades que menos dedican a bienestar social. Y este es el resumen. Voy a pasar al número 7, que es así, el juego de sillas. Bueno, el plan que voy a explicar ahora es el plan de vivienda. Tiene mucho que ver con el punto anterior y tiene que ver con problemas que luego también planteamos, que seguimos planteando soluciones en otros puntos. El plan de vivienda, en este contexto de crisis, en este contexto de crisis ha habido muchos vecinos de Getafe que han sufrido que están sufriendo un doble agravamiento de las condiciones debido al incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid con las ayudas prometidas a la instalación de ascensores. Ahí en Getafe tenemos muchos edificios que fueron construidos en la época en la que con 4 o 5 alturas no era obligatorio tener ascensor, por la aplicación de la normativa de accesibilidad y que obliga a eliminar las barreras arquitectónicas. Se ha procedido a instalar ascensores en buena parte de los edificios, facilitado con unas ayudas prometidas por la Comunidad de Madrid, que no se han entregado y que han provocado una situación económica muy complicada en muchas comunidades de vecinos, en muchos vecinos, provocando impagos, provocando una situación que agrava la situación que ya tenemos. Este es el segundo punto, me he saltado al segundo punto del propio plan, pero porque me he saltado. Entonces creemos que el Ayuntamiento de Getafe tiene que salir al rescate de estos vecinos y colaborar en mitigar estas deudas. La promesa de estas ayudas hizo que muchos de los créditos que se solicitaron fueran créditos personales con algunos altos intereses, y que provoca que en muchas comunidades de vecinos los vecinos vayan a pagar por triplicado el coste del propio ascensor. Entendemos que es el momento de dejar de dar una respuesta a todos estos vecinos y salir en su rescate. La parte importante, la primera parte del plan de vivienda tiene que ver con esto mismo, con la aplicación de la normativa de accesibilidad que terminó su plazo de ejecución el 4 de diciembre, ¿no? 4 de diciembre acabó, y ya deberían haberse realizado todas las obras para eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios. Entonces, en aplicación para poder dar cumplimiento a esta norma y que las viviendas dejen de ser una forma de cárcel para muchos vecinos que están perdiendo, o han perdido su movilidad, ya sea por problemas específicos o simplemente por el envejecimiento, creemos que hay que crear un plan, un poquito como se está haciendo en Madrid con el plan Madre, que permita, por una parte, acometer estas eliminaciones de barreras allí donde no se realizaron en esta primera fase, de vecinos que fueron luego abandonados por la comunidad autónoma, y además que adecúen los edificios para que puedan pasar la inspección técnica de aplicabilidad, que muchos edificios por edad van a tener que pasar, y que se mejoren las condiciones energéticas, etc. Además de estas ayudas para que se tomen estas medidas, creemos que el Ayuntamiento, o a través de la MSV o directamente, debe ampliar el parque de viviendas para darle un uso social, o para darles como alquiler social. En este sentido hay un barrio que empieza a ser emblemático porque está en la primera fase de lo que ahora está tan de moda, que es la gentrificación, donde precisamente todo esto que estamos diciendo están generando un escenario donde
están provocando ya problemas incluso de seguridad, ¿no? La falta, hablamos por ejemplo de las Margaritas, donde hay una concentración muy importante de edificios donde no hay ascensores, donde se dan todas estas circunstancias que estamos diciendo, una población que va envejeciendo y donde hay un proceso encadenado que hace que muchos vecinos originarios del barrio se ven obligados a irse o a residencias o a otros barrios, provocando muchas casas vacías que en ocasiones son ocupadas por se habla de mafias, se habla de muchas cosas y han generado ya problemas de convivencia que hablaremos en otro punto. Entonces entendemos que facilitar que los vecinos originarios sigan en el barrio no solamente tiene una consecuencia positiva para el barrio, sino también para el propio individuo. No es la mejor estrategia no poner los medios para que los vecinos originarios sigan viviendo en su barrio, en su entorno y que no pierdan el nexo con lo que ha sido al fin y al cabo una trayectoria vital, ¿no? Otro ejemplo claro de política errónea que creemos que podría ser corregida precisamente ampliando el parque de vivienda social es lo que ha sucedido con las casas de Avenida de las Ciudades, ¿no? Que fueron diseñadas precisamente para dar como alternativa a dotar de eliminar las barreras arquitectónicas en estos edificios, creando un edificio tutelado básicamente para gente mayor cerca de la Margarita San Juan de la Cierva, y que se le ha dado otro uso para el cual no estaba preparado, está generando nuevos problemas y no se ha dado solución al problema para el que fue diseñado. Para poder revertir esta situación, creemos que un parque de viviendas podría ir resolviendo tanto el problema que se ha generado en Avenida de las Ciudades como el problema que tienen los barrios allí en esas edificaciones, que no se va a poder eliminar las barreras. Y con esto, este mío también. Vale. Vale, el siguiente doy paso a es el número 8. Ponemos el foco directamente en el centro de la mujer. Desde ahora Getafe consideramos que es absolutamente necesario y urgente aumentar la dotación de recursos y personal al centro de la mujer. Es que es totalmente incompatible fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, prevenir las violencias machistas o atender a esas vecinas que son víctimas de estas violencias machistas si el centro que se dedica a estas tareas está totalmente abandonado. En nuestra ciudad la violencia machista sigue siendo uno de los problemas principales. El año pasado una mujer fue asesinada del barrio de La Alhóndiga por su pareja. El número de mujeres víctimas de violencia machistas atendidas en nuestro municipio fue de 1.517 mujeres. Unas cifras escandalosas que ponen claramente de manifiesto que es necesario dotar de verdaderos recursos tanto al punto municipal de violencia como a la delegación de mujer en su totalidad. Sin embargo, ¿cuál es la situación del centro de la mujer? Desastroso. Primero, no tiene una abogada, es una figura imprescindible para esta labor. Segundo, lleva una de las trabajadoras de baja más de un año y todavía no se ha cubierto. Tercero, hay una única persona dedicada en exclusiva para elaborar un plan de igualdad. ¿Cuál es el resultado de esto? Que después de 2 años y medio de legislatura seguimos sin tener este plan. Y para rematar, el centro carece de dirección, lo que hace que no haya nadie que coordine. Esto evidentemente genera confusión y desorden. Me gustaría recordar que las instituciones locales son es el lugar más cercano, el más próximo que tienen las vecinas que sufren violencia machista, es el primer punto al que acuden. Debería estar impecable. Sin embargo, nuestro centro de la mujer no es capaz de dar cobertura a las necesidades ni atender adecuadamente a las vecinas. Con el objetivo claramente de atajar esta situación
y para lo que nosotras es un claro síntoma de que el gobierno del PSOE no apuesta por la igualdad, proponemos aumentar la dotación de recursos y personal del Centro de Mujer y, por supuesto, incorporar una directora que coordine su actividad. También proponemos en este tema un subproyecto que lo podéis ver también en la página 34, y es que los cortos por igualdad que se vienen realizando desde 2015, que es una iniciativa que nosotras aplaudimos, se haga en todos los centros de enseñanza secundaria de Getafe. Hasta ahora se han hecho solo en 3 institutos y nos parece claramente que es insuficiente. Y bueno, para cerrar este tema, me gustaría dejar claro y mandar un mensaje desde aquí al Partido Popular de Getafe, al Partido Socialista de Getafe y a Ciudadanos, que nosotras llegamos, no hemos llegado a las instituciones para hacernos la foto o participar en mensajes vacíos, sino porque pensamos claramente que la violencia machista se combate con recursos y tratándolo como una cuestión de Estado. Por eso, a nivel municipal, las instituciones locales orientadas a la prevención de violencia machista, atender a las víctimas de esta lacra, tiene que ser una prioridad presupuestaria. Porque diga, lo disfracen como lo disfracen, sin recursos no hay lucha efectiva contra la violencia machista. Esto quiero que quede claro. Y paso a Nieves. Bueno, voy a explicar ya la última propuesta que me toca a mí explicar, que es la demanda de la propuesta para tener una ciudad más segura y más humana. Esta propuesta tiene que ver o viene derivada de todo lo que venimos hablando, que genera o agrava problemas de convivencia en Getafe, en algunas zonas. Concretamente hay 2 barrios que tienen proyectos pilotos o proyectos concretos, como pueden ser la Lóndiga y las Margaritas, del cual se dotó en su día de trabajadores sociales, en su día se ha redactado un plan de convivencia y se han puesto en marcha un plan que entendemos que primero debería ser desarrollado con una ordenanza de convivencia que fuera colaborada con el conjunto de los actores sociales que viven en estos barrios, pero no solamente en estos barrios, sino también en el resto de los barrios, porque entendemos que este plan de convivencia debe extenderse y salir de las fronteras de estos 2 barrios, porque muchos de los problemas, aunque bien es cierto que puedan concentrarse de una manera más significativa en estos barrios, también hay partes de otros barrios que también sufren los mismos problemas. También al hilo de las propuestas con respecto de género que se han planteado antes, no puede haber una política de convivencia si no se dota de recursos humanos y económicos. La falta de educadores de calle es una de las denuncias que se están haciendo en ambos barrios. La falta de recursos humanos está impidiendo que lo que queda muy bien escrito en un papel sea llevado a la realidad y pueda tener efectos positivos sobre la convivencia en estos barrios y, como digo, en todos los barrios donde se están generando estos conflictos. Ya he apuntado antes que en el barrio de las Margaritas ha habido problemas de convivencia generados por toda la situación previa que he comentado antes, con el tema de la vivienda, con el tema de estas situaciones de marginalidad provocada en una zona amplia, y creemos que precisamente lo que hay que hacer es darle una solución, tanto desde el punto de vista estratégico, solucionando el problema de la vivienda, como en la intervención social para que la pluralidad que tenemos desde el punto de vista nacional y cultural en Getafe no sea un foco de problemas, sino un foco que nos se pueda enriquecer culturalmente a todos. Son barrios que tradicionalmente han sido barrios de inmigración de Extremadura, inmigración en un principio interna, quiero decir, nacional, y ahora pues siguen recibiendo inmigración de otras partes más allá de la piel de toro, ¿no? Entonces, la cultura de compartir está en Getafe, y en estos barrios la han vivido
históricamente, y creemos que hay que seguir trabajando en ello para que eso sea un valor de enriquecimiento cultural. Y con esto... Bueno, pues para cerrar, una propuesta que en cierto modo, pues digamos, tiene que ver con todo y con todas las planteadas, y es un poco el resumen de lo que viene sucediendo en el Ayuntamiento, porque lo que proponemos básicamente es democratizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Getafe. Básicamente son tres cuestiones principales, una cuestión relativamente pequeña, pero que nos parece que es muy importante, como el punto de información catastral, que fue aprobado hace más de un año, que es muy fácil de implantar y que sería prestar un servicio a la ciudadanía, que así no tendría que desplazarse a otras ciudades para recibirlo. En segundo lugar, un reglamento del Pleno, porque no parece de recibo que después de un compromiso de tener, bueno, después de 10 años en los que ya es obligatorio por ley que hubiese un reglamento del Pleno, después de un compromiso en el acuerdo de investidura de 3 meses para que hubiese un reglamento del Pleno, no parece muy lógico que después de 2 años y medio estemos todavía en esta situación sin que la actividad del Pleno Municipal, que es el órgano más importante de nuestra ciudad, pues no tenga un reglamento de funcionamiento. Eso creemos que tiene que solventarse de manera inmediata. Y por último, un tema también bastante importante, que es la Ley de Grandes Ciudades, de la que nosotros y nosotras no hemos sido grandes defensores, pero entendemos que al menos ya que estamos y que el gobierno no tiene ninguna intención de pedir la salida, pues entendemos que al menos utilicemos las herramientas que nos da y las partes positivas que pueda tener esa ley. Entre ellas, por ejemplo, está la constitución de órganos colegiados, y en este caso lo que proponemos es un órgano técnico-político de control y seguimiento de los contratos. Básicamente de lo que se trata es de que se controle tendría básicamente 2 funciones. Primero, establecer cuál es el tipo de contrato más adecuado para cada uno de los servicios, si se puede prestar de manera directa por parte del ayuntamiento, o en el caso de que se tenga que externalizar o se crea que la mejor medida es externalizarlo, pues ver cuál es la mejor manera, si es un contrato negociado, si es un contrato abierto. Y una segunda fase, que es la más importante, que es el control y seguimiento de esos contratos. Es decir, que mediante una representación de todos los grupos municipales de manera proporcional a su representación en el Pleno, y con la participación de técnicos de los diferentes servicios y de la intervención general, pues se pueda, digamos, inspeccionar que los pliegos de condiciones de los contratos efectivamente se están cumpliendo. Y puede haber, pues, este comité pueda mandar comisiones a las diferentes instalaciones que están siendo gestionadas, sobre todo en los contratos más importantes, como hasta ahora venía siendo el de Ferroser, o como puede ser el de Forus en el complejo acuático de Getafe Norte, pues para verificar que efectivamente esos pliegos de condiciones se están cumpliendo de manera escrupulosa, para hacer que la empresa tenga una mayor presión a la hora de cumplirlo, y en el caso de incumplimiento, pues que sea el primer paso, pues para que se pueda romper dicho contrato. Y bueno, antes de dar paso a las preguntas que quieran realizar las periodistas y las diferentes personas asistentes, pues volver a reiterar el agradecimiento por asistir, invitar a todas y todos al acto del próximo lunes 22 de enero en la fábrica de harinas a las 6:30, donde haremos una presentación al pueblo de Getafe de estas propuestas y con los colectivos que han participado en su elaboración, y sobre todo pues decir que aquí estamos simplemente tres portavoces, digamos, de las propuestas, pero que es un proyecto en el que se ha trabajado durante mucho tiempo, en el que ha colaborado mucha gente. Recuerdo a Eloy, que es uno de los consejeros del Consejo de la Getafe, cuando empezó a trabajar en la coordinación de las mesas de barrios hace mucho más de un año, y a todas las personas que han hablado con sus vecinos y vecinas pidiendo propuestas, que han estado pasando frío en las mesas informativas recogiendo esas propuestas, que han participado en la elaboración de la encuesta, que han venido a los grupos de trabajo y han colaborado, tanto del grupo municipal como del consejo, como a los militantes en general y las personas que se han acercado a participar, a todos los colectivos que han colaborado, desde asociaciones de vecinos, colectivos, asociaciones, clubes deportivos, plataformas,
y en general a toda la sociedad civil organizada. Muchas gracias, ya digo, también a las compañeras y compañeros del grupo municipal y a todo el trabajo que han realizado, y bueno, decir pues que ha sido un trabajo difícil, que ha sido un trabajo largo y que ha sido un trabajo duro, pero que yo al menos estoy muy orgulloso de todas las personas que han participado y de todo el trabajo que han realizado, y que demuestran que cuando hay voluntad y ganas, pues que sí se puede. Muchísimas gracias. Entiendo que estas 10 propuestas son irrenunciables de cara a apoyar los presupuestos. Deben de cumplir las 10. Desde luego entendemos bueno, primero esperamos que desde luego el gobierno no se plantee la posibilidad de querer enfrentar a unos vecinos con otros y digamos pueda tener la tentación de decir cuáles son las que se van a llevar a cabo y cuáles son las secundarias. Entendemos que todas son medidas fundamentales y efectivamente que la esencia de todas ellas tiene que estar para unos presupuestos, porque consideramos efectivamente que son imprescindibles todas ellas. ¿A cuánto asciende el total de las propuestas que lleváis y de dónde, no sé si habéis contemplado de dónde se va a reducir? Sí, realmente es menos de un 10%, son algo más de 16, son unos 16.600.000 euros. La gran mayoría, casi 12 millones, son inversiones, por tanto, pues mediante recursos propios del ayuntamiento, que pueden ser enajenación de patrimonio municipal, es decir, venta de suelo fundamentalmente, que es como se suelen financiar las inversiones. En el resto de las cuantías, pues ahí sí que estaríamos dispuestos, lógicamente, pues cuando tengamos, o sea, nos encantaría tener el borrador definitivo con el que está trabajando el gobierno, que a día de hoy no tenemos, y desde luego pues sí que estaríamos dispuestos pues a sentarnos con el gobierno a negociar pues cómo se puede financiar esas cuantías. Entendemos que habría margen, porque tampoco es un porcentaje, realmente esa parte que no es inversión es un porcentaje muy pequeñito del presupuesto. Pero los 12 millones que van adscritos a venta de suelo, entiendo que no se suman a los 170 que se manejan de presupuesto total, con lo cual hay que quitar esos 12 de otras inversiones que están contempladas. No. La inversión realmente puede ser adicional, simplemente de lo que se trata. O sea, aumentar la inversión. De hecho, en el Ayuntamiento de Getafe las inversiones históricamente han rondado, con presupuestos similares al actual, pues han rondado los 20 millones, incluso en cierta época de Pedro Castro han llegado a ser muy superiores, estando por encima de los 30-35 millones. Entendemos que a día de hoy las necesidades en Getafe son muy grandes y que el planteamiento del que estamos hablando, pues realmente con él y teniendo en cuenta todas las inversiones que plantea el gobierno y las que estamos planteando, no llegamos a acercarnos ni siquiera a esos 20 millones, que parece, según los expertos y los técnicos, el grado de inversión que podría ser razonable en una ciudad del tamaño y del presupuesto que maneja Getafe. ¿Habéis tenido reuniones con colectivos? No sé si con los sindicatos que ya habían hablado con el gobierno, no sé si habéis mantenido reuniones y si las propuestas que se han trasladado al gobierno vosotros las asumís también o... Sí, desde luego hemos tenido reuniones con sindicatos, además de reuniones con UGT y con comisiones y con las secciones sindicales, porque las reuniones no han sido a nivel comarcal, sino han sido con las propias secciones sindicales, tanto del Ayuntamiento de Getafe como pues, de diferentes colectivos, como por ejemplo la reunión que tuvimos la semana pasada con el Comité de Empresa de Ferroser, un poco pues, para concretar exactamente cuál era su reivindicación, no solamente con comisiones UGT, sino también con otros sindicatos como CGT, que también hemos hecho nuestras algunas de las propuestas que plantean. En la reunión con el Minio Vico esta mañana se ha fijado fecha para llevar presupuestos al pleno municipal. ¿Lo veremos en el ordinario del mes que viene o todavía no? Todavía no. De momento lo que se ha planteado es una reunión, como decía, vamos a dejar que tengan el tiempo que necesiten pues para estudiar nuestras propuestas y posicionarse, y será la semana que viene cuando tengamos una segunda reunión y nos manifiesten pues, cuál es su opinión sobre ellas. Y a partir de ahí pues trabajar, digamos, para ese proyecto presupuestario. Y respecto a los despidos de Lima, hablabais de que es una de las condiciones que sean readmitidos. ¿Hacíais un matiz de los que no tengan sentencia firme?
Hacíamos el matiz que es básicamente, fue bastante complicado llegar a un acuerdo con todas las partes para plantear una propuesta, que fue la que llevamos, o sea, la propuesta que se llevó desde la Getafe al Pleno en septiembre de 2017, el pasado mes de septiembre. Fue una propuesta consensuada tanto con trabajadores, sindicatos e incluso otros grupos políticos. Fue difícil hasta cada una de las palabras para que estuviese todo el mundo de acuerdo. Entonces nos remitimos a dicho acuerdo y nos remitimos ese acuerdo básicamente lo que pedía era la reversión de los procesos en los casos en los que sea posible, básicamente. Entonces a eso es a lo que nos remitimos. O sea, los que ya tengan sentencia en un sentido u otro, en principio no sé. Básicamente de lo que se trata es de que sean los servicios jurídicos del ayuntamiento los que planteen finalmente en cuáles de los casos es posible efectivamente la reversión. Lo que entendemos es que el proceso se tendrá que haber realizado con garantías. Lo ideal es que si un proceso se ha realizado sin garantías, el proceso se anule y vuelva a realizarse otro con todas las garantías para los trabajadores y trabajadoras. Y lo que sí que entendemos también es que, bueno, en el caso de que haya una sentencia y dicha sentencia lo impida, porque así lo dicen los informes jurídicos del ayuntamiento, pues si no es posible, no es posible. En todos los casos donde sea posible, creemos que es algo que habría que hacer, porque además es un compromiso del Pleno, que es el órgano más importante del gobierno de la ciudad. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues reiterar muchísimas gracias por asistir a todas y todas y bueno, tenéis para eso. Muchísimas gracias.